Bueno, sigamos. Quitaron la parte que me Claro, molesta, claro, que nosotros, bueno, nosotros somos respetuosos, nosotros somos respetuosos, ¿no? Claro, bueno, así me gusta, claro así que me sí, claro que sí, gusta. claro que Que sí. adquieran, que adquieran respeto por No hay sus nada, mayores. no hay nada a lo que nosotros le tengamos más miedo que a una veneca. Doctor Eleodoro, Ay, Dios. Bueno, aquí está, imagínate, la ¿dónde está el superestrella, doctor Iván? El doctor Iván. las Aquí dos estamos, superestrellas, Eleodoro y el doctor Iván, pues. aquí estamos. Por supuesto no necesitan presentación, este, los Ambos conoce expresidentes. Venezuela y todo el planeta y nos hacen el honor de estar con nosotros hoy aquí y estoy seguro que vamos a tener un tremendo bloque y una magnífica discusión con estos muchachos geniales. Bienvenido Eleodoro y el doctor Iván. El escenario de ustedes. Buenas noches, querido doctor Amaro y Como siempre, Torreviera, Buenas noches. Diodoro. Para mí es muy grato participar en el BIMECA y particularmente presentar a la primera conferencista, la doctora Yolanda Abreu Hernández, que es cardiólogo especialista egresado del Hospital Universitario de Caracas, es magíster en arritmias, electrofisiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid de la Universidad Complutense, con ejercicio profesional en el Hospital de Clínicas Caracas y la Clínica Sanatriz. La doctora Yolanda se va a referir a los estudios Amalfi, BITPART AF, ALONG AF y OCEAN. Doctora Yolanda, adelante. Buenas tardes, hoy tengo el agrado de presentar 4 estudios pivotales en el manejo de la fibrilación auricular. El primer estudio que vamos a evaluar es un estudio de detección liderado por la Universidad de Oxford, en donde reunieron una población de más de 5.000 pacientes en alto riesgo de presentar fibrilación auricular y los aleatorizaron uno a uno, y en el grupo de intervención les hicieron llegar vía correo postal un parche monitor de electro de 14 días continuos. Los pacientes se lo autoadministraban y lo devolvían por correo postal a los investigadores sin necesidad de acudir al hospital. Pero el mayor logro de la Amalfi fue demostrar que un modelo totalmente remoto puede ser factible y efectivo para llegar a esta población, que es la población objetivo, la de mayor riesgo. Además de eso, con una altísima tasa de adherencia al tipo de monitor seleccionado, que logró en efecto diagnosticar un 26% más en relación con la atención clínica habitual. No solo diagnosticar más, sino diagnosticar más temprano. En el grupo de parche fue en un promedio de 103 días versus en el grupo control 530 días. Y este diagnóstico temprano se vio desde el día 1, cuando más del 50% de los pacientes presentaban ya, aunque sea un evento de fibrilación auricular. Pero la carga fue bimodal. Un tercio de los pacientes tenían ya fibrilación auricular persistente, mientras que más de la mitad de los pacientes tenían una baja carga de fibrilación auricular. Y esto plantea interrogantes sobre el beneficio clínico neto de la anticoagulación. No es la primera vez que un estudio de monitorización no se nos traduce en impacto clínico. Y este estudio lamentablemente no es la excepción. A pesar de que diagnosticamos más rápido, más temprano e iniciamos la anticoagulación más pronto, no se traduce en beneficio clínico neto. Vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas entre la presencia de stroke ni en la mortalidad, a pesar de que hubo numéricamente menos eventos en el grupo de parche debido al diagnóstico y tratamiento de otras arritmias potencialmente fatales. Este estudio nos lleva a concluir que hay una factibilidad demostrada en un ensayo completo y absolutamente remoto que nos permite diagnosticar más y diagnosticar sobre todo más temprano, pero la baja carga de FEA que se presenta en este tipo de pacientes nos complica las decisiones sobre anticoagulación, traduciéndose en un impacto clínico neutro como el que vimos en este estudio. Tienen aquí una infografía que reúne los datos más importantes presentados. El siguiente estudio está enfocado en la nueva era de la ablación. El BIT-AF evalúa la ablación por campo pulsado versus la radiofrecuencia para el tratamiento de la fibrilación auricular paroxística. Los autores ya dan por sentado el punto de seguridad que nos ofrece la electroporación al tener la cardioselectividad de los tejidos, y es por eso que en este estudio se plantean como objetivo primario
demostrar la superioridad de PFA sobre radiofrecuencia. Para eso tomaron 292 pacientes con FA paroxística fármaco-resistente de 9 centros de alto volumen de Europa y los aleatorizaron uno a uno a PFA o radiofrecuencia, en ambos casos con los protocolos de tratamiento más estrictos descritos hasta la fecha. En cuanto al resultado primario de eficacia, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Ambos procedimientos fueron absolutamente comparables con unas altas tasas de eficacia. Pero hubo una ventaja decisiva que fue una reducción drástica del tiempo de procedimiento, casi 40 minutos menos con PFA que con radiofrecuencia. Otra ventaja crítica fue un perfil de seguridad superior que elimina las estenosis de venas pulmonares que sí pueden verse en las tecnologías que emplean energía térmica, tanto en grados severos como en grados moderados. Se puede concluir que la eficacia es equivalente en ambos procedimientos con superioridad en cuanto a rapidez y seguridad a favor de Pulse Field Ablation. Y los investigadores concluyen que la joven ablación por campo pulsado ya es tan eficaz como la radiofrecuencia, una tecnología perfeccionada durante más de 30 años. Lo que sigue es abonar más el terreno en cuanto a seguridad y eficacia de Pulse Field Ablation, para lo cual ya hay varios estudios en curso. Les dejo una infografía que reúne todos estos datos por si quieren tener una captura de pantalla y pasamos al siguiente estudio. En pacientes sin recurrencia de FA un año después de la ablación, ¿es seguro y beneficioso suspender la anticoagulación oral? Esa pregunta la responde el diseño del ensayo ALONE-AF, para lo cual tomaron 840 pacientes con fibrilación auricular e historia de ablación por catéter sin recurrencia de arritmia documentada durante más de un año tras la ablación y un riesgo embólico intermedio, en 18 centros de Corea del Sur, y a la mitad le suspendieron la terapia anticoagulante oral, la otra mitad la continuó y evaluaban un compuesto de ictus, embolia sistémica y hemorragia mayor a los 2 años de seguimiento. El veredicto es que la suspensión del anticoagulante fue mejor. De hecho, hubo una reducción estadísticamente significativa de la incidencia acumulada de eventos de ictus, de embolia sistémica y de hemorragia mayor. Y si evaluamos por separado el riesgo isquémico versus el riesgo hemorrágico, el primer dato interesantísimo es que el riesgo isquémico embólico en estos grupos de pacientes tras ablación de fibrilación auricular exitosa fue bajísimo, inclusive menor que el 1% que regularmente utilizamos para indicar anticoagulación dados los scores de riesgo. Pero lo que sí inclinó la balanza definitivamente para el beneficio de la suspensión del anticoagulante fue el riesgo casi cero de hemorragias mayores. Y este beneficio de la suspensión de anticoagulación se mantuvo en todos los subgrupos de pacientes, inclusive en aquellos con scores de riesgo embólico mucho más altos. El estudio tiene sus limitaciones y no es generalizable debido a la población en la que estuvo realizado. Sin embargo, se abre un nuevo paradigma en la anticoagulación posablación. De hecho, suspenderla fue superior. Quizás este desafío a las recomendaciones de las guías actuales abran una puerta para nuevos estudios que nos permitan individualizar mejor la anticoagulación en un grupo seleccionado de pacientes postablación. Aquí les dejo la infografía con los datos más relevantes del estudio. Para culminar con el OCEAN, que viene en la misma línea del ALONE-AF, evaluando terapia antitrombótica tras ablación exitosa de fibrilación auricular, pero esta vez comparando contra un antiplaquetario. Para ello tomaron 1.284 pacientes en un estudio multicéntrico en 6 países y un seguimiento a 3 años. Eran pacientes de riesgo moderado para ictus y embolias, con una edad media de 66 años y al menos 16 meses antes habían sido sometidos a ablación de FA. A pesar de que es un estudio de etiqueta abierta, todos los resultados clínicos y los resultados de resonancia magnética fueron adjudicados por un comité independiente y ciego. El criterio de valoración principal fue el compuesto de ictus, embolia sistémica e ictus silente diagnosticado por resonancia magnética. El brazo de rivaroxaban recibió una dosis de 15 miligramos al día y el brazo de aspirina una dosis de 70 a 120 miligramos al día. En el protocolo de seguimiento se hizo una resonancia huella, seguimientos programados para evaluar el ritmo y una resonancia final a los 36 meses. En cuanto a los resultados, el rivaroxaban no redujo significativamente el criterio de valoración principal, que era el compuesto de ictus o embolia sistémica,
en comparación con la aspirina. Nuevamente, una tasa muy baja de eventos embólicos tras ablación de FA, muy distinta a lo esperable en la FA clínica. De hecho, estos resultados llevaron al comité de evaluación a detener el estudio por futilidad y adicionalmente el 96% de los pacientes en seguimiento a los 3 años tampoco demostró la ocurrencia de un nuevo evento embólico. El sangrado mayor tampoco fue estadísticamente significativo. Hubo una tendencia numérica desfavorable para el rivaroxaban, pero donde sí se vio una diferencia estadísticamente significativa fue en los sangrados menores y en el sangrado clínicamente relevante no mayor. Con estos resultados y también con lo evaluado en el OCEAN, podemos concluir que tras una ablación exitosa, el riesgo de ictus es tan bajo que podría no justificar la anticoagulación de rutina en estos pacientes. Su riesgo está ubicado inclusive por debajo del umbral de lo que utilizamos comúnmente para justificar la anticoagulación. No deberíamos romper ese equilibrio de riesgo-beneficio, pero se requieren más estudios para demostrarlo. Les dejo la infografía que resume los hallazgos de este estudio y nos vemos en la sección de preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, a continuación vamos a presentar al doctor Rodney José Barroyeta, conocido electrofisiólogo de Ascardio. Él es médico cirujano, egresado de la UDO Anzoátegui y cardiólogo de la UDO en Bolívar. Ha hecho máster en arritmias cardíacas en la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España. Es miembro asociado del ARS y miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Doctor Barroyeta, por favor. Buenos días, mi nombre es Rodney Barroyeta, cardiólogo electrofisiólogo de Ascardio Barquisimeto. El primer estudio que les voy a presentar es el estudio PODCAST. Fue un estudio aleatorizado, abierto, de superioridad y controlado que evaluó la seguridad y eficacia de incrementar los niveles de potasio en pacientes con alto riesgo de arritmias ventriculares, como son pacientes portadores de DAI o TRC-DAI. Se aleatorizaron un total de 1.200 pacientes, 600 para cada brazo, y un brazo de ellos recibió medicamentos tales como antagonistas mineralocorticoides, dieta rica en potasio o suplementos de potasio, según sea el caso, para incrementar los niveles a un valor entre 4.5 y 5, que fue considerado como un valor normal alto. Se realizó un seguimiento cada 6 meses de acuerdo a los reportes de DAE, electrocardiograma y niveles plasmáticos de potasio, con una mediana de seguimiento de 39 meses. El criterio de valoración compuesto primario fue taquicardia ventricular documentada, hospitalización, ya sea por arritmias o falla cardíaca, y mortalidad por todas las causas. Durante una titulación ascendente en los primeros 85 días, se logró incrementar los niveles plasmáticos en alrededor de 0.3 milimoles por litro, que fue estable durante los meses de seguimiento. En cuanto al endpoint compuesto primario, hubo una reducción significativa de un 24% en los pacientes que recibieron medicación para aumentar los niveles de potasio. Cuando se desglosaron estos criterios, hubo una disminución significativa en cuanto a las terapias de DAE y taquicardia ventricular documentada y hospitalizaciones por arritmias ventriculares. Sin embargo, no hubo diferencia significativa en cuanto a la hospitalización por falla cardíaca ni mortalidad por todas las causas. Se concluye que esta intervención elevó los niveles plasmáticos de potasio en alrededor de 0.3 milimoles por litro y que esto se mantuvo durante el ensayo. Que el criterio de valoración principal compuesto se redujo en un 24%, principalmente debido a arritmias ventriculares, y que no se observaron diferencias significativas en las hospitalizaciones por insuficiencia renal y otras alteraciones electrolíticas. Y que esta intervención es ampliamente conocida, generalmente disponible, segura y económica para ser aplicada. El siguiente estudio que les presentaré es el estudio Marher-Juher, que fue un estudio aleatorizado, multicéntrico, simple ciego y de no inferioridad que comparó marcapasos nuevos frente a marcapasos recondicionados que fueron implantados en 6 países de mediano a bajos ingresos. Un criterio de valoración principal que fue la ausencia de infección relacionada con el procedimiento a los 12 meses y un criterio de valoración secundario que fue la ausencia de mal funcionamiento de los dispositivos o muerte inexplicable a los 12 meses.
Fueron aleatorizados un total de 306 pacientes. 152 recibieron marcapasos nuevos y 154 marcapasos recondicionados. 282 pacientes lograron complementar el seguimiento. Fueron beneficiados pacientes tanto de Latinoamérica como de África y Asia, siendo Ascardio en Venezuela el centro donde se implantaron más del 50% de los dispositivos. Tras 12 meses de seguimiento, no hubo diferencias significativas en cuanto al endpoint primario de infección, siendo ligeramente más elevado en los pacientes que recibieron marcapasos nuevos. Una mayor tasa de desplazamiento de electrodos en los pacientes que recibieron marcapasos recondicionados, 6.4 versus un 3.5%. Asimismo, fue más frecuente la necesidad de retirar el dispositivo en los pacientes que recibieron marcapasos recondicionados. En cuanto a la cantidad de muertes, hubo una diferencia no significativa, pero con tendencia a mayor mortalidad en los pacientes que recibieron marcapasos recondicionados. Sin embargo, las causas de muerte no fueron relacionadas a la intervención. Estos resultados permiten concluir de que en un seguimiento de un año los marcapasos recondicionados no son inferiores a los marcapasos nuevos en cuanto a tasa de infecciones y que además en este tiempo de seguimiento tampoco hubo fallas ni disfunciones de los mismos. Se habla de que es necesario un seguimiento a largo plazo para poder confirmar los resultados de este estudio y que podrán beneficiar a miles de pacientes que viven en países de bajos recursos y que generalmente no pueden acceder a las compras de estos dispositivos que le logran salvar la vida. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Rodney Barroyeta. Para dar continuidad a este Big Meca 25, les haré un resumen de dos estudios presentados en el Congreso de la Asociación Americana del Corazón 2025. El primer estudio es el estudio Optima AF. Es conocido que la combinación de terapia antiplaquetaria y anticoagulante incrementa el riesgo de sangrado. Es por ello que debemos de minimizar la duración del uso dual mientras sea posible. Las guías de práctica clínica en pacientes con fibrilación auricular nos dicen que luego de una ICP deben mantenerse al menos por 12 meses terapia dual. Sin embargo, no se ha investigado completamente la suspensión de terapia dual durante meses previos a ese año. Es por eso que se desarrolla un estudio prospectivo, randomizado, multicéntrico de no inferioridad o superioridad de tratamiento dual durante el primer mes, seguido de monoterapia con anticoagulación, versus tratamiento convencional de terapia dual durante un año, en un seguimiento de 12 meses a un total de 1090 pacientes. Estos pacientes eran generalmente de síndromes coronarios crónicos que recibieron liberadores de fármacos como el everolimus. El endpoint de eficacia primario fue un compuesto de muerte o eventos tromboembólicos durante el primer año y un endpoint de seguridad primaria que fue sangrado mayor o sangrado no mayor clínicamente relevante durante ese primer año. La investigación se trató en evaluar la no inferioridad con respecto al endpoint de eficacia primaria, la superioridad con respecto al endpoint de seguridad primario o la superioridad con respecto al endpoint de eficacia primaria. Los pacientes recibieron en su mayoría Prasugrel o Clopidogrel como antiagregante plaquetario y Edoxaban seguido de Apixaban y Rivaroxaban como. Con respecto al endpoint de eficacia primaria, el uso de terapia dual durante el primer mes no fue inferior al uso de terapia dual durante un año. Con respecto al endpoint de seguridad primaria, el uso de terapia dual durante el primer mes fue superior con respecto al riesgo de sangrado utilizando anticoagulación oral durante el primer año, un 4.8 versus un 9.5%. De no inferioridad del tratamiento dual durante el primer mes, este tratamiento no fue superior al tratamiento convencional de 12 meses de terapia dual. Para finalizar, este estudio nos demuestra no inferioridad de una terapia dual durante el primer mes seguido de anticoagulación con respecto al endpoint trombótico y superioridad con una reducción del 4.7% con respecto a sangrado mayor o sangrado no mayor clínicamente relevante y que no es superior a la terapia convencional de 12 meses de tratamiento médico dual. En conclusión, entre los pacientes con fibrilación auricular y predominantemente síndromes coronarios crónicos sometidos a ICP, la terapia antitrombótica dual de un mes seguida de monoterapia
con anticoagulación oral no fue inferior a la terapia de 12 meses para muertes o eventos tromboembólicos y superior para eventos desangrados en los 12 meses siguientes, lo que sugiere un perfil clínico neto general favorable. Lo que les presentaré es el estudio ADAPT-AF, que habla acerca de la duración adecuada de la estrategia antiplaquetaria y trombótica después de 12 meses en pacientes con fibrilación auricular que fueron tratados con stent liberadores de fármacos. Este estudio evaluó la no inferioridad del uso de anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K en monoterapia en pacientes con fibrilación auricular y que hayan recibido stent farmacoactivos luego de un año de ello. Fue un ensayo multicéntrico aleatorizado abierto, en el cual se asignaron en una proporción 1:1 a recibir anticoagulación oral en monoterapia versus terapia combinada de un anticoagulante oral más clopidogrel. El criterio de evaluación principal fueron los eventos clínicos adversos netos, una combinación de muerte por cualquier causa, infarto de miocardio, trombosis del stent, accidente cerebrovascular, embolia sistémica o hemorragia mayor. El margen de no inferioridad fue de 3 puntos porcentuales. Fueron aleatorizados un total de 960 pacientes que habían recibido stent liberadores de fármacos al menos 12 meses previo a la randomización. 480 recibieron monoterapia con anticoagulante y 480 anticoagulación más clopidogrel. El endpoint primario sería no inferioridad con respecto a un endpoint compuesto de muerte por cualquier causa, eventos tromboembólicos y sangrado mayor a los 12 meses de seguimiento. También fueron valorados algunos criterios de valoración secundaria. La monoterapia con anticoagulación oral fue superior y no inferior con respecto a la doble terapia en pacientes que habían recibido un stent liberador de fármacos al menos un año después. Con respecto al endpoint secundario de seguridad sobre sangrado mayor o clínicamente relevantes, los pacientes con monoterapia en anticoagulación tuvieron menos sangrados en un 5.2 versus un 13.2% a aquellos pacientes que recibieron terapia dual. En lo que respecta al endpoint secundario de muerte por cualquier causa, infarto de miocardio, stroke y embolismo sistémico, en un 16% fue menor la incidencia de estos eventos en los pacientes con monoterapia con anticoagulación oral. En conclusión, este ensayo demostró la no inferioridad de la monoterapia con anticoagulantes orales no antivitamina K en comparación con la terapia combinada de anticoagulantes más clopidogrel para la variable compuesta de muerte por cualquier causa, eventos trombóticos o hemorragia. En un análisis preespecificado, la monoterapia con estos anticoagulantes también fue superior a la terapia combinada para estos eventos compuestos desarrollados en el estudio. El beneficio se debió principalmente a una marcada reducción de la hemorragia, mientras que los resultados isquémicos se mantuvieron comparables entre ambos grupos. Muchas gracias. Bueno, a continuación tengo el gusto de presentarle al doctor Leonardo Ramírez en el bloque final de esta sesión. El doctor Leonardo Ramírez es médico cardiólogo, electrofisiólogo, profesor de fisiología de la Universidad de los Andes, Táchira, y es el presidente actual de la filial Táchira de nuestra Sociedad Venezolana de Cardiología. Con ustedes, el doctor Leonardo Ramírez. Adelante. Muchas gracias, profesores Eliodoro e Iván. Saludos para todos. Gracias por la invitación al Big Meca 2025. Me corresponde compartir con ustedes 4 trabajos presentados este año en la categoría Intervenciones metabólicas y de estilo de vida en fibrilación auricular. El primero de ellos es el estudio ABC-AF, un estudio multicéntrico sueco basado en registros, aleatorizado, controlado, abierto, presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología en Madrid y que reclutó a pacientes adultos en fibrilación auricular. Se incluyeron 3.933 pacientes mayores de 18 años y la intención fue evaluar un score basado en biomarcadores que podría mejorar la estrategia de tratamiento y los resultados de estos en pacientes con fibrilación auricular. En azul, ustedes pueden ver los 2 grupos diseñados y estudiados, uno que usó el ABC-AF score y el otro el score de preferencia del investigador, generalmente el CHA2.
Importante recordar en este momento que el ABC Score, a la derecha de sus pantallas, tiene dos componentes. El ABC Stroke, que toma en cuenta edad, biomarcadores como el NT-proBNP y la troponina de alta sensibilidad, además de la historia del stroke o el accidente isquémico transitorio. Y el otro componente, el ABC sangrado, que toma en consideración la edad, biomarcadores como el GDF-15, que es un biomarcador de estrés biológico, la hemoglobina y la historia de sangrados del paciente. Punto primario de estudio, un compuesto de stroke o muerte. Tras el análisis de las variables, el investigador ubicó al paciente en alguna de estas 6 categorías que ustedes ven a la izquierda, desde el alto riesgo de stroke con bajo riesgo de sangrado, hasta bajo riesgo de stroke y alto riesgo de sangrado, y así decidir usar algún anticoagulante directo, alguna dosis o no usar anticoagulantes. A la derecha ustedes pueden ver los resultados. No hubo significancia estadística entre ambos grupos, pero el uso del ABC Score siempre resultó con tendencia a mayores eventos, razón por la cual el estudio fue detenido precozmente. En conclusión, la estrategia de tratamiento multidimensional personalizada basada en las puntuaciones de riesgo ABCAF no mejoró los resultados clínicos en comparación con la atención habitual basada en las guías en pacientes con fibrilación auricular con riesgo bajo a moderado de ictus durante el tratamiento con anticoagulantes. Los resultados enfatizan la necesidad de realizar pruebas prospectivas de la utilidad de la estratificación del riesgo y las herramientas de medicina de precisión en diferentes entornos clínicos antes de implementarlas en la atención habitual. El siguiente trabajo se presentó en las sesiones del American Heart en noviembre en Nueva Orleans con el nombre de DARE-AF, en el que se probó dapaglifosina para reducir la recurrencia temprana de la fibrilación auricular tras la ablación con catéter. Este fue un estudio chino. Estudio aleatorizado y abierto en el que se incluyeron a 200 pacientes, todos sometidos a una ablación con catéter de fibrilación auricular y excluidos aquellos con diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, divididos en 2 grupos, uno control y el otro al que se le indicó dapaglifosina 10 miligramos orden diaria. Se hizo un seguimiento mensual por 3 meses en las que se midió la carga de fibrilación auricular. Como ven en la pantalla, no hubo diferencia en la carga de fibrilación auricular a los 3 meses. Las conclusiones, la dapaglifosina en pacientes con fibrilación auricular persistente ablacionada sin otra indicación para cumplir un IS